Hola, mucho gusto. Soy Fonda Rondán y aquí estamos en otro capítulo de Concreto y Claro. Vamos a hablar sobre las normativas y las implicaciones que implica construir en una ciudad como Bogotá. En el capítulo de hoy, nuestro invitado es Diego Martínez. Él es un experto porque ha hecho varios proyectos de construcción y en todas las fases, es decir, ha estado en diseños, ha sacado permisos y ha estado en la parte de obra. Entonces, pues nada, Diego, un placer, muchas gracias por el espacio. Primero cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues hola a todos. Yo soy ingeniero civil, graduado hace casi 15 años. Pues como lo dice mi amigo Juan, sí llevo bastante experiencia en este tema de los proyectos, sobre todo de la gestión. Ya llevamos, gracias a Dios, 2.500 proyectos aquí en Bogotá como asesorando y participando, sea en la parte de diseño, sea en la parte de ejecución de obra. Y también, gracias a Dios, pues ya haciendo nuestros propios proyectos desde la fase cero, desde su gestión, desde su gestación hasta pues ya prácticamente la entrega de los inmuebles ya llave en mano, como se dice en el argot popular. Para hablarles un poquito de mí, yo soy especialista en derecho urbano, que es como la especialización de la ingeniería civil que nos habla de la normativa, nos habla de de los usos, nos habla mucho de lo que se puede construir, cómo se desarrolla una ciudad. También tengo especialidad en geotecnia y en la parte estructural. Y pues también tengo mucha experiencia en el tema arquitectónico, en el diseño, en la organización de los espacios. No, Entonces, está completo en todas las fases. como que completamos toda la lotería, como que hicimos todo el trabajo completo. Y eso nos ayuda mucho a facilitar pues ese producto y sobre todo a que el impacto financiero, que también es otra área que uno no tiene en cuenta y que uno piensa que pues, solamente es construir y ya, sino que también están unas dos ramas que son el tema financiero y el tema comercial, que uno a veces los obvia y no los tiene en cuenta. Entonces, pues ya que Tomás, tenemos el primer tema, esa parte del financiero. O sea, en los proyectos que tú has construido, ¿cómo ha sido el flujo? ¿Cómo te ha ido con todo el tema, pues, del manejo de la economía de un proyecto como tal? Pues digamos, uno como especialista, como profesional, uno normalmente está pensando en uno. Entonces uno piensa solamente en su corte y recibir su dinero a los 5, 10, 30 días, no hay no sé, dependiendo de las políticas del cliente. Pero cuando uno ya está en el otro lado del campo, cuando uno ya está en el otro lado del tablero, y uno ya empieza a pensar es cómo conseguir ese flujo, ¿sí? Y ya no hay persona, no creo que tenga una certeza de que le llega mes a mes cumplido cierto dinero y con ese dinero entonces yo voy a gastarlo exactamente en la hora porque la hora tiene unos valles, pero tiene unos picos muy altos. Entonces, digamos, cuando estamos haciendo estructura se necesita mucho dinero y no se va a ver mucho Sí. la obra. En el tema de acabados es otro pico muy alto que también uno cree que no y se va a gastar mucho dinero. Entonces, para responderte, uno ve muchos proyectos y ve clientes que de verdad, o sea, estiman eso es otra cosa muy importante, el tema de los presupuestos. Sí, Un presupuesto que esté muy atado a la realidad, a lo real, es un éxito para el proyecto. La mayoría de los presupuestos siempre se van cortos. Entonces, sí, el eso es cliente me común dice, en cualquier proyecto. exacto, entonces como cuando, son las dos caras de la moneda. Cuando uno es cliente, pues obviamente a uno no le gusta que se descachen en los presupuestos porque uno tiene un rulo y que le haga falta y uno después cómo va a hacer para terminar su proyecto. Entonces sí es como un tema muy, muy importante. Yo creo que, no sé, pues es el todo de un proyecto porque sin recursos, pues Ah, sí, no hay forma de hacer el proyecto. Y ahora vámonos a hablar un poco de lo técnico. En cuanto a construir a Bogotá técnicamente por el suelo o los materiales que encuentras, ¿qué dificultades has visto o qué cosas son especiales de Bogotá? digamos que eso sí todos lo sabemos en el gremio. O sea, nosotros llevamos 40 50 años construyendo mal. ¿Sí? Ajá. Entonces hago en el tema técnico, que no sé si se ve en otras ciudades, en otras capitales del mundo. Pero sí, seguimos viendo la misma forma de construir que no debe hacerse. Entonces, en esta ciudad, que siendo una capital, no sé cómo se dan los otros municipios, no se tienen en cuenta cosas tan fáciles y tan obvias y tan sencillas que es un estudio de suelos, Sí. o que es un diseño estructural, o tener unos diseños de redes, pues acordes al proyecto que se está ejecutando. Entonces, digamos, y en eso he tenido mucho choque con los constructores tradicionales o con clientes tradicionales, y es como lo que yo he querido tratar de quitar, de eliminar, y eso me pasa también mucho con los clientes mayores. Es un señor mayor que siempre si quiere disminuir costos, es a eso, a los estudios para los estudios técnicos, al profesional, al interventor de pronto, al especialista,
Y sabiendo que con la experiencia en el proyecto, en los proyectos que he manejado propios, cuando uno le da importancia a esas áreas, el proyecto tiene menos gastos, tiene menos imprevistos, se gasta menos dinero y al final termina mejor y termina mejor hecho, con una muy buena calidad, cumpliendo con todas las normas, la sismorresistente, las de electricidad, ¿no? Todas las normas técnicas que hay en el momento. Que va un poquito también con el boom de la metodología BIM, ¿no? Exacto. Que es tener una buena planeación para tener una buena ejecución. Y se ven los resultados, o sea, uno se fija que el proyecto es más. Otro tema que estamos hablando del tema financiero es el tema tiempo. Ah, sí. Y el tema tiempo también se mitiga mucho es con esas metodologías y con esas planeaciones y con esos conceptos que ya, eso ya no es la última maravilla, ya uno lo encuentra a cualquier momento. Y hay muchos profesionales ya en esta ciudad que lo implementan y lo tienen en cuenta y se puede trabajar uno de una manera. Ahí sí, no sé si me corregirás. Yo pensé que normativamente, hoy, por lo menos para construir algo nuevo, no se necesita sus diseños estructurales, arquitectónicos, estudio de suelos. Hoy por hoy, ¿qué tan fácil también es sacar una licencia? ¿O qué tanto también la alcaldía ayuda a sacarla? Pues digamos, empecemos por ahí, mira, las alcaldías ya no sacan las licencias, Ok, la... son las curadurías, pero las curadurías, hay veces, algunas, Ujú, en vez de ser ese vehículo que te ayude a sacar algo más rápido, algo más fácil, algo más ágil, lo que hacen es detener las cosas. ujú. Entonces, pues las curadurías se hicieron justamente para eso, quitarle eso a las alcaldías y poder pues ayudar y facilitar. Pero hay unas que no y pues obviamente el tema de costos, el tema de gastos, pues a veces un cliente promedio no lo considera o piensa que soy un recurso Sí. innecesario. Entonces, pues sí es un poquito delicado ese tema, y más como te digo, acá en ciudad. Uno no sabe en en otros municipios cómo harán, pero acá en ciudad todavía se comete la barbaridad de construir sin licencia, ¿sí? De construir sin diseños. En otros países, incluso el constructor tiene una revisión periódica Ujú. de parte de esas entidades para revisar que lo que se está haciendo se esté haciendo acorde a lo que se hace, ¿no? A lo que está aprobado. Yo te entendido que igual las curadurías sí vienen y miran y demás, pero no sé qué tan... No, debería ser así. Tengo entendido que legalmente no tiene tampoco ese alcance ellos para ir al sitio, no, por eso no es el alcance tampoco ellos. Se supone que ahí entra otra entidad que son las alcaldías locales. Ajá. Esa obligación de vigilar Ok. y de constatar, pero digamos, en una época, o sea, no sé, o sí, que 10 años nos esperarían a hacer esas revisiones a los policías. Pues obviamente los policías no Sí. tenían el conocimiento de leer unos planos, de mirar pues, dónde se formaba ahí un desorden. Ahorita sí hay profesionales en las alcaldías que revisan eso. Ujú. Pues uno ve casos como el Space, ve casos de edificios, Sí. proyectos que se caen, proyectos que tienen mucho, incluso también el tema financiero que se caen económicamente y no pueden responder a algunos de los compradores, pues eso debería tener un control que no, pues obviamente no. Ahorita no está. Y ese proceso tú dices, bueno, yo quiero construir un edificio. Entonces, ¿cómo inicias? Pues como todo en la vida, ¿no? Yo siempre pienso somos un soñador y como que lo primero es el sueño, ¿sí? Tener como Bueno. la voluntad y tener el ánimo, las fuerzas de Ujú. embarcar y querer iniciar un proyecto de estos, que creo que eso también como que la energía y la gasolina que le da a uno. Teniendo eso, pues uno tiene que buscar un lote, un área, un terreno para poder trabajar. Ese terreno, desde ahí uno ya empieza a darles esos alineamientos y a darle como esas posibilidades y ese asesoramiento de qué terreno es factible y cuál no. Porque hay sectores y zonas, obviamente, como todo el mundo lo sabe, que pues permiten cierta cantidad de Sí, ciertos correcto. usos, cierto número de pisos, ciertas áreas aprovechables, Ujú. como una prefactibilidad. Sí, correcto. Entonces, el lote del terreno pasamos a una prefactibilidad que ya es como más o menos idealizar, mirar cómo va a quedar el proyecto, cuántos pisos, qué usos. Sí, el número de pisos, el uso es con el POT, si no estoy mal. Con el POT, cada municipio tiene su POT y tiene sus normas claras, depende mucho del uso del suelo, si es urbano o si es rural también. Ok. ¿No? Entonces, tenemos esa prefactibilidad que tiene que ir muy acompañada a las normas, a los POTs, y hacemos un proyecto. Que Ujú. era lo que también tú decías, un estudio de suelos, un diseño estructural, un diseño arquitectónico, un estudio jurídico, y ese paquete se radica en una de las entidades que estamos hablando, sea unas Ok. curadurías o sean unos departamentos de planeación cuando no las hay, Ok. en las secretarías de planeación. Ujú. Ese es el ideal, ¿no? No hemos todavía construido, no, Sí, no, yo espero que, o sea, paso mis papeles, ahora toca esperar que me den la pero licencia. tiene licencia, más o menos eso que ese proceso de tour tarda 8 meses, un año que pueda durar ese Ok. proceso, exactamente. Entonces,
no es por hacer, sí, no es hacer por hacer, sino que todo tiene su proceso. Uno esperaría que fuera menos, pero sí, obviamente hay que hacer videos estudios, digo, muchos proyectos, uno entiende esa situación. Pero obviamente en ese año puede pasar muchas cosas, temas de salud, temas económicos, los materiales tienen también Las muchas. fluctuaciones que ahí supongo que ya empiezan los descaches con el presupuesto. Exactamente, entonces es donde se pone más difícil un proyecto. Entonces es muy difícil uno presupuestar bajo esas bajos, hay incertidumbre. Ujú. Tema político también afecta mucho, que hay manifestaciones, e incluso nos ha tocado etapas, épocas, que lo que es una guerra con Ucrania o lo que Ah, sí, no, en esa época el acero, por el ejemplo, acero, subió muchísimo de entonces, todas precio. esas cosas que uno ni siquiera sabe en otros países que puedan ocurrir, nos afectan a nosotros del área de la construcción. Esperamos a que llegue la licencia, pagamos ciertos impuestos antes de empezar el proyecto. En ese proceso sí se puede hacer algo muy importante que es emitir salir a ventas. En caso Ah, si es un ok. proyecto de vivienda, O sea, si yo no tenga licencia, puedo vender. aún no puedes vender, pero sí puedes comercializar y empezar Ay, a recibir anticipos y a empezar a mostrar el proyecto. ok. Pero la idea sí, y por eso es que muchas constructoras en la letra pequeña en la publicidad coloca apartamento modelo sujeto a cambios por cambios de pronto que le obligan en la licencia. O porque de pronto llegó una nueva norma que los deja construir más y te van a hacer cambios en O que sube material, entonces ya no se puede utilizar el tipo de acabado que quería tener. así. Entonces uno como que se cuida mucho en salud de eso. Pero son cositas que uno puede ir haciendo, solicitando permisos de entidades de servicios públicos. Ah, ese era mi sobrado de Algo muy importante que hay otra arandela que le sale a este proyecto que tiene demasiadas ramas y no es solamente construir y ya. Eso es lo más fácil al final y al cabo. Exactamente. Pero listo, entonces ya te dan la licencia. Ya con la licencia y si ya empieza lo bueno. Ya es construir, supongo. Exactamente. Sí, ya con la licencia ya pues obviamente uno adquiere un derecho. Ujú. Entonces pues uno como es un derecho pues uno tiene todo el derecho del mundo para decidir en qué momento hago mi construcción. O sea, la licencia tampoco es una obligación, no estoy obligado a construir. Ok. Pues mi reviso, reveo mis tiempos, mis presupuestos, todo voluntariamente en qué momento ejecuto mi proyecto. Obviamente las licencias tienen unos vencimientos, alrededor de unos 3 4 años tiene uno para ejecutar tus proyectos. ¿Sí? Y ya uno empieza así como a lo que a todo el mundo le gusta, que son cosas de demoler, hacer cimentación, hacer superestructura y Y ya como tal en esa etapa, el clima de Bogotá en especial pues a veces las lluvias, a pesar de los proyectos que tú has hecho. digamos, tú me preguntaste ahorita también algo muy importante Ujú. que era el tema de la ciudad como tal. Si Sí, quieres, hablemos primero de la infraestructura, lo que es la sí. cimentación, lo que está subterráneo. Bogotá, como mucha gente lo conoce, pues antes fue un lago, hace Ujú, millones y correcto. millones y millones de años, era un lago grande y nosotros tenemos suelos muy lacustres. Ujú. Los suelos lacustres son un poquito complicados para el tema de construcción. Pues por eso hace poco hubo esa se va del tema del metro y tanta discusión, creo que es el terreno aéreo que se resume es a eso. Entonces, los suelos son muy blandos, ¿sí? En el centro de Bogotá, en el norte de Bogotá y en el sur, en las periferias, en las montañas, es muy sólido, es muy fuerte, porque allá tenemos los piedemontes, allá tenemos un suelo más rocoso. Pues digamos, ahí ya tenemos la primera clase de cómo construir en Bogotá. Muchas personas, que es lo que yo te decía a ti, que llevamos 30, 40 años construyendo, muchas personas creen que construir en el sur es lo mismo que construir en el norte. Y no. Exactamente. O construir una casa de después como construir una bodega, que construir un comercio, o construir un hospital, o construir un edificio de 20 pisos. Entonces, desde ahí ya sabemos que según el sitio, ya sabemos qué cimentación vamos a usar. Antes de colocar el tema del clima, ¿sí? Entonces, digamos, ese tema es muy, muy importante, el tema del suelo, que últimamente lo hemos estado viendo en edificios que se empiezan a desestabilizar, que sí, esa Y vamos a ver, estando pasó por la 30, veo muchos edificios con una sensación. se ve mucho. Se llegan a cabecearse, entonces digamos es por esa falta de conocimiento en la que tenían. Y eso con el estudio solo ya se mitiga demasiado. Y eso que por si ahorita es raro, me parece que uno ya ve edificios altos en comparación del pasado. Exactamente. Es todo eso satura, por eso uno duda que con el tema de clima, el tema del clima, una situación que nos afecta mucho es la hora de la lluvia. En Sí. Bogotá llueve bastante. Ujú. Porque para uno cuando hace sol, cuando hay climas, a pesar de que es difícil trabajar bajo un clima muy caliente, sí, como el paso de Pero la deja costa, avanzar. pero deja avanzar, exactamente. A cambio con la lluvia, y estando uno de pronto en una cimentación, Ah, no, tenemos sí.
toca con bota pantalera y tener mucho cuidado. Igual también el tema, otra cosa que hemos tocado es el tema de seguridad de trabajo, que también es un factor importante. Entonces, ahorita, pues, que si estamos con el tema de clima, hay que tener sus impermeables, todos sus arneses, todos esos sistemas de, pues, para mitigar el riesgo de lo que pueda ocurrir, cualquier accidente. ¿Hay algún otro factor, digamos, natural que afecte o que sea especial en Bogotá? Ya pensando en la cimentación y ya queriéndonos ir a un tema de la superestructura, algo que impacta demasiado y que es algo que todos lo conocemos, es el tema del sismo. Y está muy de moda hace unos 20, 25 años que se viene tocando el tema que según la proyección que aquí en Bogotá ocurre un sismo cada 50, 60 años y que estamos como ya viene retrasado con el Sí. Entonces digamos, nosotros nuestras estructuras tenemos que ser sísmicamente resistentes. Y Bogotá está como en una franja, no es una zona alta, donde se esperen sismos muy ideales, pero tampoco es baja, es una zona intermedia. Cuando uno hacia los llanos, hacia el Amazonas es bajo, hacia estos sectores es alta. Entonces nosotros estamos en una zona intermedia que el sismo pues puede pegar duro, puede pegar o no para nada. Que todavía seguimos en esa incertidumbre. Y todo así, y construyendo mal, porque creo que pues estos espacios son muy buenos para generar ese tipo de conciencia de que si uno invierte, si uno hace un tipo de proyecto de esos, es obviamente es para no perdernos después en un evento tan. Sí. Que para eso, pues acá no pasa ni huracanes, ciclones, por ahora, ¿no? Porque no sabemos el cambio climático que nos espera. No hay inundaciones, aunque hay unos sitios en Bogotá donde no se debe construir, que sí hay inundaciones, deslizamientos. Pero pues acá como que los macrofactores son el tema de la lluvia y el tema sismo, así de el tema climatológico. Listo. Devolviendo cómo hacer, digamos, tema normativo. Construir ya, pues es fácil. Ya tengo mi edificio, ahora toca que sea, digamos, apto para el uso. Entonces vienen los servicios públicos. ¿Qué tal es ese proceso? Porque de mi conocimiento ese proceso no es fácil. Si digamos, si uno cree que el proceso de curaduría es demorado, el proceso de servicios públicos puede demorar hasta los 2 años por no adquirir unos medidores o para no tener adquirir cuentas para dar abastecimiento. Es donde uno dice que, digamos, esa tramitología y tanto intermediario donde a veces en los procesos. Eh, Sería muy bueno que, digamos, bueno, no, que es el tema eléctrico y ya se está manejando mucho, digamos, nosotros ya hemos hecho proyectos autosostenibles. Sí. Pues, digamos, el tema de paneles solares, recirculación del agua. Entonces, eso es muy bueno implementarlo y que estas entidades den como ese apoyo y como que en esa agilidad en este tipo de procesos, pero no, ahorita una entidad de esas, yo te digo, te demoran mucho, te piden muchas cosas. He llegado a conocer casos en los cuales te piden a ti, o sea, tratando de meterse en el área que no les corresponde, de que uno cambie diseños de curaduría para tupir con ellos y pues obviamente lo desviaron y más. No, pues uno ya con esos diseños de productos, ese es un retraso muy grande. Entonces, como O sea, yo paso mis diseños de curaduría y no hay diseños no es exactamente, es un gran error. No hay diseños hidráulicos, no hay diseños sanitarios. No hay una norma que te diga a ti dónde ubicar los tanques, si los colocas subterráneos, si los colocas aéreos, si vas a colocar una motobomba, si vas a sacar un espacio para una subestación son, no sé, 15, 20 metros cuadrados, pues ya te da un apartamento, te da un parqueadero, te da eso, energías de café. Sí, claro. Ok, bueno, pues nada, digo, ya para finalizar, ¿qué consejo le darías a alguien si quiere un proyecto de construcción? Bueno, pero lo primero que le digo, mucho suelo, mucha voluntad, mucha fuerza, porque si es juicioso, si uno es dedicado, lo va a sacar adelante. Pues un consejo es tratar de buscar profesionales, y no solo profesionales, sino personas con mucha ética, que le den confianza a la persona. ¿Sí? En esto, pues estamos en Bogotá, estamos en un país como Colombia, que obviamente no todos son los malos, pero los pocos malos dañan los gremios, y en este gremio hay personas que hacen mucho daño y personas que no son nada profesionales, entonces que a veces uno por querer ahorrarse algo piensa en contratar este tipo de personas y ver eso, ver que no solamente es una cabeza, una cara la que hace un proyecto, sino que tiene que venir acompañado de un gran grupo, que también sea de profesionales, que estén atentos, que tengan su experiencia y tengan sus productos que vos sabes y buenas referencias. Listo, pues nada, muchas gracias por el espacio. Este es otro capítulo más de Concreto y Claro, un podcast de Ronda Necesidades. Y nada, que eso ya les haya gustado.